Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro de oratoria electiva o RGA 31 de este trimestre 2026-1. Muy buenas noches, Eden, bienvenido tú y los compañeros que en diferido puedan ver esta grabación del video. Buenas noches, gracias. Eden, ¿qué expectativas tienes tú de la asignatura como tal, ya que estamos acá de manera sincrónica? Bueno, me encanta mucho lo que estoy viendo de primero lo que vi en la primera parte de, de los canales, del receptor, transmisor, o sea, la parte de la oratoria y de la comunicación a mí me llama mucho la atención y veo que aquí lo profundizan de una manera interesante. Qué bueno. La intención es que, bueno, ustedes se puedan llevar toda la información posible. Este encuentro lo he titulado De la teoría a la acción. Precisamente porque de la teoría a la acción, porque una cosa es la literatura referente a lo que es oratoria y la otra es realizarlo en la vida cotidiana, en la vida real. Allí está como nuestro objetivo principal. Y la oratoria, insisto, es un músculo que se entrena. La oratoria es un músculo que se entrena, no es que hacemos un taller, un curso o vemos una materia del cupo de electivas de nuestra carrera y bueno, escogemos oratoria, sino que es una herramienta que nos va a acompañar durante toda la vida. Hoy vamos a compartir algunas técnicas para estructurar un discurso y por supuesto que hay muchísimas más, pero lo que queremos acá significar es que las más importantes nos pueden llevar a un éxito a la hora de comunicarnos y que nuestro mensaje sea asertivo y bien percibido. Estas técnicas pueden ser la regla de tres, el gancho, se le dice el exordio de manera técnica, mapa de nodos o el uso de anáforas. La regla de tres es esa regla que agrupa tres ideas de tres en tres. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro humano, desde el origen de los tiempos, retiene mejor la información en tríadas. Por ejemplo, lo que se conoce mucho en publicidad comercial, bueno, bonito y barato. El exordio, que es el gancho de inicio, de impacto, tiene que ser, como su nombre lo indica, de mucho impacto. Allí usted va a iniciar de una forma impactante, de una forma significativa, rompiendo el hielo. Puede ser con una cifra importantísima, una pregunta provocadora de pensamiento crítico o una cita o reflexión bastante potente, poderosa. Por ejemplo, 8 de cada 10 ideas se quedan en el olvido o nunca se conocen. ¿Querrías tú que tu idea se quede en el olvido? Puede ser el inicio. ¿Por qué? Porque te va a captar la atención de quien quiera no quedar dentro de esas 8 ideas que se pierden en el mundo a diario. Ahora, 8 de cada 10. El mapa de nodos. No vamos a escribir en párrafos, sino que vamos a tomar puntos de anclaje o esas ideas clave y el uso de anáforas que repetir. Es hora de actuar, es hora de comenzar, es hora de accionar, es hora de soñar, en fin. La repetición de palabras que puedan hacer énfasis precisamente en nuestro mensaje, esto creará mayor conexión. Tenemos como técnicas también el cierre de nuestro mensaje con un CTA, Call to Action, lo que es un llamado a la acción, que tu discurso invite a que la persona piense o haga algo después de haberte escuchado, después de haber recibido ese mensaje. El lenguaje sensorial, usar palabras que evoquen olores, sonidos, texturas. eh, Hoy estaban unos jóvenes de la UBA precisamente presentando sus evaluaciones de oratoria y una chica, una de las estudiantes, comenzó con la pregunta que hacía sentir, ¿no? Con nuestros 5 sentidos, hacia dónde ella iba a referir el tema. La estructura del héroe. Hay muchas estructuras, pero la del héroe es esa que presenta
a la audiencia el héroe y quizás una contraparte de ese héroe que no es otro que el villano, es decir, el problema. El buen orador que estructura su discurso en función de esta técnica, pues presenta hace dos propuestas, el héroe y el villano. Frases cortas e incisivas en la oratoria, siempre lo menos es más. Hay muchas palabras irrelevantes que nos empeñamos quizás de manera automática. Ejemplo de ello es yo pienso. Podemos decir pienso directamente o llegar a la idea sin colocar tantas palabras irrelevantes o menos importantes que el mensaje como tal. Y el método ECO, que es ese retomar el final con una idea que hayamos esgrimido al comienzo de nuestra presentación o nuestro mensaje, lo cual significaría un cierre perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Eden, hasta este momento? ¿Cómo vamos? Bien. Estoy pensando si pudiera compartir usted esta presentación, pero no en video, sino que uno la pueda manejar. Sí, bueno, creo que la puedo colgar allí en el foro de anuncios o en el bloque general. Permíteme Se lo agradecería. pasárselas por allí y ustedes de esa manera puedan también tener ese material de referencia un después de clases, como se dice por allí, un después de la síncrona. A ver, seguimos entonces con otra técnica para poder hablar correctamente, que es buscar la dicción y la fluidez. Siempre insisto en nuestras aulas, en nuestros talleres, que la oratoria tiene como tres herramientas muy fundamentales para decir que puede ser exitosa o efectiva. Por ejemplo, voz, que está ligada a la dicción, voz y dicción, presencia y mensaje. El mensaje, por supuesto, que es el contenido, la información, la comunicación que queremos llevar a cabo. La presencia es desde ya la postura, la seguridad, una sutil sonrisa que demuestre o evidencie cierta confianza a tu público, que no te sientas rígido a la hora de compartir con una cantidad de personas o una audiencia extensa. Y voz y dicción. ¿Por qué es tan importante la voz y dicción? La voz, fíjense que nos lleva a la respiración. Nosotros para poder tener una voz, como dicen por allí, bonita, otros la llaman una voz educada, una voz clara, tenemos que trabajar nuestra respiración. Tenemos que trabajar nuestra respiración porque si no, se magnifica esa respiración que hacemos de manera superficial. De hecho, la respiración diafragmática es la más adecuada para poder tener a tono o tonificada todas esas áreas que nos permiten expresar, nos permiten sonar nuestras palabras o expresarlas como tal. Entonces es voz y dicción, presencia y mensaje. Podemos tener una hermosa voz, la voz más sensual, pero si tenemos carencia de la correcta pronunciación, nuestro mensaje puede disminuirse en un porcentaje considerable y más allá de comunicar, que es poner en común, vamos es a alejar como a través de un muro o de una pared, porque el ruido, aunque parezca mentira al oído, obviamente causa su efecto. Nuestro oído tiene unos filamentos extremadamente delicados y por tanto que debemos trabajar entonces la voz y la dicción. Dicho esto, seguimos con el ejercicio del lápiz. Este ejercicio es muy tradicional. Es una técnica que nos permite colocar el lápiz entre los dientes y leer un párrafo en voz alta. ¿Esto qué va a hacer? Va a tonificar nuestros músculos, los va a poner, como se dice, a tono, nuestros músculos fonadores y los músculos resonadores, que allí también tiene mucho que ver la articulación. Si nosotros tenemos muy buena respiración,
y ejercitamos nuestros músculos fonadores y resonadores, la palabra va a salir fluida. Y la claridad es la cortesía más alta que usted puede tener con su audiencia. Modulación de velocidad. Hablar lento en puntos complejos y hablar a un ritmo un poco más acelerado en un momento de entusiasmo. Por ejemplo, los profesores, docentes, maestros, procuramos hablar lento. ¿Por qué? Porque consideramos que el contenido es de importancia y queremos que se quede con el participante o el estudiante. Ahora bien, si tenemos que mencionar ánimo, el ánimo no se dice de manera lenta, que es bastante contrariado escuchar estoy muy feliz, ¿no? Cuando decimos esa frase tenemos que imprimirle energía y ritmo. Estoy muy feliz. Ahora, proyección diafragmática. Imagina que tu voz debe llegar a la pared del fondo, hasta el último joven que está en la última silla, el último estudiante, el último participante de tu público. Y por supuesto, no a la primera persona únicamente, a la primera fila, pues. Sucede que se pierden maravillosos mensajes precisamente por no considerar lo que es el beneficio de la respiración diafragmática. Siempre digo que los animalitos, por ejemplo los perros, ladran durante largas horas. Ellos tienen una respiración diafragmática. Y allí está su ganancia. La respiración diafragmática debe ya conocerla Eden y algunos estudiantes que también ya están al tanto de las bondades y los beneficios que nos da la respiración diafragmática. ¿La has practicado, Eden, seguramente? Sí, 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 sí. Y la proyección, la impostación de la voz la llaman en el medio. Ujú, así es. Seguimos entonces con la siguiente lámina a propósito de lo que son estas técnicas para obtener claridad al hablar. Vocalización. Las típicas A, E, I, O, U. Hay que abrir muy bien la boca, pronunciarlas correctamente y en su sitio. No podemos decir la A de forma exagerada queriendo decir I. Sí, eso es importante también a la hora de conversar, a la hora de llevar un mensaje a nuestra audiencia o al público o hasta a nuestros seres que nos acompañan, nuestros seres queridos, compañeros de trabajo. Y controlar las muletillas. Esto hasta el mejor orador se le va de vez en cuando la repetición de ciertas muletillas. El típico mientras estoy pensando para encontrar la palabra, el típico alargar la última vocal exageradamente. En fin, una de esas técnicas es como hacen todos los locutores, graban su voz, identifican cuáles son esas, o sea, esa, ¿verdad? Esa, eh, ¿para qué? Para sustituirlas con algunos silencios o con algunas palabras más claras. Ahora, técnicas para regular el miedo escénico a propósito de que su segunda actividad sumativa va a ser exposición oral, ¿cierto? Ahora bien, tenemos que la segunda actividad es una presentación de una exposición oral. Tienen allí las instrucciones. ¿Cuál es el propósito de esta evidencia sumativa? Que usted exponga y analice de forma elocuente y estructurada la importancia de la imagen del orador en el momento de hablar al público. Técnicas para regular el miedo escénico, la visualización positiva. Es importante visualizarnos triunfadores de ese discurso, terminarlo con éxito y con mucha fluidez. La técnica del 4-7, que es inhalar 4 segundos, retener 7 y exhalar 8. Esto va a ser como una forma de resetear nuestro sistema nervioso. El típico el vaso de agua o vaso con agua. El anclaje físico, presiona ligeramente el pulgar contra tu índice. ¿Para qué? Para centrarte cuando sientas que te está subiendo la ansiedad. El vaso de agua te informa o le lleva la información a tu cerebro de que estás tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque desactiva esa
huida o esa sensación de corre, aléjate del público y como dicen por allí, es preferible, muchas personas prefieren eh, trágame tierra que hablar en público. Familiarización con el espacio, llegar un poco antes, conocer los espacios, el escenario, el atril, sentir cuáles son los elementos que te van a acompañar y por supuesto el ensayo del día antes, eso si tienes material audiovisual que compartir. El foco en el mensaje. Nosotros dejamos de sentir miedo cuando nos quitamos un poco el ego, cuando olvidamos cómo me veo, cuando me concentro en lo importante que es que el público reciba el mensaje que yo estoy llevando. Soy un mensajero y si el mensajero tiene miedo, pueden quedarse sus ideas en una gaveta o pasar sin impacto. Esa brillante idea puede compartirse en una acción compartida, valga la redundancia, colectiva que pueda beneficiar al mundo. Imagínate que si 8 de cada 10 ideas que pueden solventar problemas en el mundo se pierden por distintas causas, entre ellas, la primera es el miedo a hablar, el miedo a compartirlas. El miedo no se elimina, sino que se canaliza. Y bueno, la regla del contacto visual es importante que también nosotros tengamos conexión visual con nuestros escuchas. Si estamos ante un público presente, debemos conectar con todos. Una sugerencia que siempre se utiliza mucho es dividir la audiencia en 3 fragmentos. Aplica ver el primero, el segundo y el tercero mientras desarrollas tu idea, de tal manera que no te desconectes con ninguno, porque la oratoria va de recibir, de impactar a tu público y no dejarlo a la deriva. Sabemos que el cerebro a los 8 segundos empieza a divagar, empieza a pensar en otras cosas distintas al aquí y al ahora, pero el orador tiene esa tarea. Manos a la vista, las manos van a indicar también conexión, van a indicar que, oye, no te oculto nada, soy totalmente honesto o hago el intento, ¿no? Ahora, movimiento intencionado, no camines como una fiera enjaulada, de lado a lado, caminas por todo el aula, por ejemplo, sí, desplázate porque el cerebro sigue los movimientos o los objetos o sujetos en movimiento, pero que no sea para marear al público. Y se hace con intención. Yo me muevo del punto de donde estoy porque quiero dar un paso más allá y llegar al futuro que me estoy proponiendo. Por ejemplo, al decir esa frase, podemos dar el paso. La coherencia en la vestimenta, tu ropa debe ser un grado más formal de la que tu audiencia, pero claro que sí, nunca pueda distraerla del mensaje con tu vestimenta, con tu imagen, ¿ok? Es parte de esas técnicas que nos permitirán llevar el envoltorio de nuestro mensaje y que de verdad impacte. ¿Por qué? Porque el escenario también es tu lienzo y allí es donde tú vas a dibujar tu voz. La voz es la huella que tú dejas en el mundo. Y para finalizar, me gustaría dejar esta frase. La oratoria es una disciplina integral. No basta con tener buena voz si el texto está desestructurado, si el texto es caótico y no basta con un excelente texto, una gran composición textual, si el miedo nos paraliza. Con esta frase nos deja como que a reflexión de que ante el miedo y la huida, allí tenemos esa escalera infinita de caracol que preferimos correrla y recorrerla toda antes de hablar en público en muchas ocasiones. La oratoria es esa herramienta que nos va a dar muchas herramientas de manera integral, técnica vocal, técnica teatral, técnica mm, de articulación, ejercicios de los músculos de nuestra cara, porque comunicamos hasta con nuestra frente.
nuestras mejillas, la mandíbula, y, en fin, comunicamos con todo. Y la oratoria es esa herramienta que nos va a permitir hurgar, encontrar cuáles son las que nos favorecen, cuáles son esas técnicas que nos van a permitir hacer un buen uso del discurso. Eden, si estás allí, ¿alguna pregunta, algo que te llame la atención? Sí, estoy aquí. Que quiero ese material, que está expuesto de una manera muy completa y muy sencilla. Me encanta eso. Ah, ok, bueno, está bien. Me comprometo entonces a compartirlo en el bloque general. Me gustaría compartirlo el del uno, 2, tercer y cuarto encuentro para que no se pierda ese material solo en el video y después allí quede. Sí, sí. Y tengo otras dos preguntitas con respecto de la actividad. Ok. Ahí dice que se expone. Pienso que nosotros la grabaremos, ¿verdad? Nosotros no la exponemos o hay que hacer una exposición. Si ustedes en sus hogares, en sus oficinas, en sus sitios que puedan hacerlo con comodidad, se graban 3 minutos a 5 y sería interesante que lo hagan, que el teléfono o la cámara le tome el cuerpo entero, de manera que usted allí va a autoevaluarse y va a permitir también que nosotros como docentes, a través de la rúbrica institucional, podamos también evaluar su desempeño. Y la Y estoy segunda viendo pregunta. que es estricto, el tiempo máximo 5 minutos, pero el contenido que veo es largo, profe. No, no, ahí está la capacidad. Es decir, una cosita de cada uno y sintetizarlo, porque con ese tiempo, Sí, sí, bueno, puede hacerlo en 5 minutos y puede ser maravilloso. ¿Por ok, qué? Porque la efectividad de un comunicador es la precisión. Un buen comunicador siempre es preciso, sí, conciso, tiene una capacidad de síntesis y en estos tiempos tan acelerados es una herramienta a favor. No quiere decir eso que siempre va a ser todo 5 minutos. claro, Hay discursos que ameritan mucho tiempo. sí, es cierto. La siguiente pregunta. No, eran esas dos, Ok, el tiempo y la grabación. ok, O sea de que será todas. que lo grabemos, por ejemplo, en Canva y en el Ajá, PDF, y en el PDF le colocamos el link, ¿verdad? exactamente, lo pueden colocar, lo pueden grabar en Canva, lo pueden grabar en su teléfono como tal, una cámara, su cámara del celular, ¿verdad? Y lo envían a la plataforma YouTube y nos envían Bien, el enlace a través del documento Word. Solamente aquí vamos a recibir es el enlace. ok. Estoy claro ya. Perfecto. Bueno, Eden, agradecida con tu tiempo porque sé que ustedes están súper ocupados y has tomado un tiempo para estar presente en este segundo encuentro síncrono. Estamos para servirte ante cualquier duda, ante cualquier pregunta. Puedes comunicarte a través del foro de anuncios y si se me pasa, porque tengo muchísimas cosas, eh, recuérdeme, me escribe por el mensaje, el foro de dudas o por mensajería directa de la plataforma. Profesora, recuerde pasar las láminas. Bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Eden, estamos para servirte. Feliz noche. Igual, que descansen. Igual, igual.